Olá, eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e nós estamos começando mais um estudo bíblico acá, onde vamos falar sobre conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E, como sempre falamos, não importa você conhecer se não vive a palavra do Senhor. Temos que ter a palavra do Senhor viva em nós. Tenemos todos nuestros servicios en Zoom, que usted puede agregarse a nosotros, puede invitar nuevas personas para estar con nosotros y aumentar nuestra familia de personas que quieren seguir y servir al Señor. Ok. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Santísima Trindad. O sea, vamos a hablar sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el final del estudio, tiene algunas preguntas que usted va a responder. ¿Qué es la Trinidad? Usted va a saber cuál es el significado de Trinidad, o qué significa Trinidad. ¿Están juntos o separados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Usted va a responder esto. ¿Cuántos dioses hay? ¿Hay un Dios o tres dioses? Y usted va a poder responder esto. Hablamos sobre la Trinidad y hablamos sobre el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. La Trinidad es una palabra que usamos para describir a Dios. O sea, como los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los mismos, tenemos la palabra Trinidad para describirlos, para describir este Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La Biblia no habla de esto. La palabra Trinidad fue creada en el século II para definirnos o que era el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos Jesús hablando en San Mateo capítulo 28, versículo 19. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La idea de Trinidad es algo muy difícil. Es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy limitada. Pero el Señor Jesús nos ordena, nos da una ordenanza para que vayamos y predicamos la palabra y bautizamos las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se utiliza para explicar el concepto bíblico de que Dios es uno, pero es tres. Mira, pastor, eso es muy difícil. ¿Cómo si es uno va a ser tres, o si son tres, o si son uno? Cálmate. Cálmate porque nosotros vamos a definir esto. El significado del término Trinidad. Vamos a empezar a definir esto. El término Trinidad viene del latín trinitas, que significa tres en uno. Podemos dar como ejemplo la agua. La agua, cuando es agua líquida, es agua. Y la agua, cuando es hervida, se torna vapor, es agua. Y la agua, cuando llevamos a nevera, al freezer, se congela y sigue siendo agua. O sea, son tres estados, pero los tres son uno. O que cambia solamente
el estado, pero sigue siendo agua. Ese término Trinitas significa esto en latín, significa que son tres en uno. La Trinidad en la iglesia, en la historia de la iglesia. Vamos a ver la Trinidad en la historia de la iglesia. Mira, tenía una necesidad de formular una doctrina sobre la Trinidad. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Jesús nosotros vimos que tenía religiones que eran contra el cristianismo. Y tenía que ser hecho una doctrina sobre la Trinidad. Y empieza así. Empieza la doctrina de la Trinidad en el año 2 después de Cristo. ¿Para qué? Para proteger de las falsas enseñanzas influenciadas por el gnosticismo, el platonismo y el propio judaísmo. Son tres religiones diferentes. Cada una tenía un problema con el cristianismo. Cada una tenía un en contra del cristianismo. Muy brevemente podemos decir que el punto principal de estas heresías era ¿de qué? Era de quitar la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Mira, el cristianismo es basado en Cristo, que es el Dios Hijo. Es basado en la venida del Espíritu Santo, como nosotros vemos en Hechos 2, que es el Dios Espíritu Santo. Y es basado en Dios Padre. Entonces, las herejías de la Trinidad eran muy fuertes y teníamos los gnósticos, los platonistas y los propios judeos que iban en contra la doctrina de la Trinidad. Ellos no tenían este concepto. Y vemos, vamos a ver tres modalidades tranquilitas, las heresías más fuertes. Si usted tiene duda o que es una heresía, va en nuestro canal de YouTube, tenemos un estudio sobre sectas y heresías. Entonces, usted va allá y va a saber o que es una secta o que es una heresía. ¿Ok? Tenemos lo modalismo, que decía que ser el Padre en la creación, o sea, el Padre solo sirve para la creación. El Hijo para la redención. El Hijo solo hace la redención, nada más. Y el Espíritu, la regeneración. O sea, cada uno tenía un papel distinto y único. O sea, Dios Padre creó y nada más. Dios Hijo para la redención y Dios Espíritu Santo para regeneración. O sea, es lo que decía una de las líneas de ellos. Tenía lo adopcionismo, que tenía un argumento fuerte contra la deidad de Jesús. O sea, que Jesús no era divino, él no era un Dios. Entonces ellos alegaban que Jesús era un hombre, ¿no? Como tenemos, que si usted leer la historia de la iglesia, usted va a ver que tiene muchas líneas, muchas religiones que no aceptan la divinidad de Jesús. Hoy tenemos esto. Sí, si usted va
En nuestro canal de YouTube, en Septa y Heresía, usted va a ver lo mismo. Tenía una otra línea que son los arrianistas. Sostiene que el Hijo no es eterno. O sea, Jesús murió, pero sabemos que Él resucitó. Los adopcionismos, él decía que Dios era un hombre, que Jesús era un hombre, que Dios le dio una capacidad especial. Y solamente esto, murió. Lo arianismo dice que Jesús no es eterno. O sea, vino, murió, se acabó. Y nosotros no creemos esto. Nosotros no creemos esto. Y vamos a ver la Trinidad en la Biblia. Pastor, cálmate. Usted ha dicho que la Biblia no habla de Trinidad, ¿verdad? No tiene la palabra Trinidad. Pero la Biblia demuestra la Trinidad. La palabra de Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero no se puede encontrar originalmente en la Biblia, pero su doctrina está indiscutiblemente presente en la Biblia, del principio al final. Pero pastor, no hay la palabra Trinidad. Sí, no hay la palabra Trinidad, pero el concepto de Trinidad tiene en la Biblia. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, si usted analiza el versículo 26 de Génesis 1, usted va a ver o qué hagamos. Cuando usted habla hagamos, no es una persona, tiene más que una. Cuando usted habla a nuestra imagen, es la imagen no de una persona, mas de más personas. Conforme a nuestra semejanza, nuestra es más de una. Si usted, si usted tiene duda sobre imagen y semejanza, usted va en nuestro canal de YouTube, que tenemos un estudio sobre imagen y semejanza de Dios. Ok, nosotros vemos aquí en Génesis las formas de tratamiento plural de más de una persona. No es una persona. Hagamos nuestra, o sea, es más de una persona. Seguimos en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Uno de nosotros, o sea, tenía más de uno. Tenía más de uno. Y en Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, si usted va a ver Génesis capítulo 10 y capítulo 11, usted va a ver que es sobre el hombre que estaba construyendo la torre de Babel. Y usted va a ver que Dios ha dicho, descendamos y confundamos. O sea, si descendamos y confundamos es más de una persona. Es una comunicación de Dios consigo mismo. Dios,
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto vemos en el Antiguo Testamento. Vemos que Dios se manifiesta en la Trinidad en toda la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, y creó Dios. Dios crió. No es la idea equivocada de tres dioses. Que tenía tres dioses. No se puede. ¿Por qué? Porque y creó Dios, un Dios. O sea, tenía de la creación, tenía el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y podemos ver en Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos de 1 a 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, desde lo principio. El Nuevo Testamento ya habla que ya tenía la Trinidad desde lo principio. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la creación. Entonces vemos la presencia de la Trinidad también en el Nuevo Testamento. Vemos también Pablo hablando a los Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, vemos la presencia de la Trinidad, de la creación del Señor, de Dios Todopoderoso, también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Dios es uno o es tres? Dígame usted, ¿Dios es uno o es tres? Cálmate, pastor, usted ha dicho que la definición en latín es 3 en 1. Ok, entonces Dios es 3 en 1. La Biblia lo deja muy clarito. Solo hay un Dios. En nuestros tiempos hoy vemos mucha gente, muchas personas queriendo crear nuevos dioses, pero solo hay un Dios. Y nosotros vemos esto tanto en lo Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En lo Antiguo vemos la palabra de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Mira, el hombre necesita de un Dios. Y muchas veces tenemos nuestros dioses de forma equivocada. Si usted va en la prédica de domingo, hablábamos sobre esto. ¿Cuál es su Dios? Entonces, tenemos esto. La Biblia nos habla muy clarito que solo hay un Dios. Y en el Nuevo Testamento, Pablo habla a Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque Dios es uno,
y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, tenemos un único Dios. Tenemos un Dios que son tres en uno solo. Solamente un Dios. O sea, entonces Dios es uno o es tres. No, Dios es tres en uno. Pastor, ¿quiere me equivocar? No. Cálmate. Son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El cristianismo es una religión monoteísta, o sea, una religión que tiene un único Dios, siendo personas y identidades diferentes. Vemos esto en San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siendo uno, tiene tres personas y tres identidades. Como si fuera un huevo. Un huevo, ¿sabe qué es un huevo? Un huevo tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Pero cuando usted abre, sigue siendo huevo. Son tres en uno. Y vemos acá la manifestación de la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Y vemos que la Biblia también revela que este Dios único subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. O sea, la Trinidad es algo bastante interesante y es algo que muchas veces vemos predicadores o personas que hablan sobre la Trinidad como si fueran tres personas distintas. Pero no, tenemos solamente un Dios. O sea, cuando usted acepta a Jesús como su Señor, usted recibe el Espíritu Santo. Si usted recibe el Dios Espíritu Santo, usted recibe el Dios Hijo y recibe el Dios Padre. Usted va a tener Dios adentro de usted. Pero la mejor definición que podemos tener del Padre, vemos en San Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Dios Padre es el origen. Sí, Él hace el origen. Toda la voluntad y los planes de Dios se expresan, son promovidos o promocionados por Dios Padre. Esta es la definición. Dios es soberano y juez. Dios es el Dios todopoderoso. La mejor definición de hijo vemos en San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea,
vemos el Hijo, la manifestación visible de Dios. O sea, el Hijo es la manifestación visible donde yo voy a ver Dios. Jesús es Dios en forma humana y podemos ver y comprender. O sea, la manifestación. Vemos la mejor definición del Hijo en San Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Jesús nos da acceso al Padre. Por Dios Hijo, por Jesús Cristo, tenemos acceso, tenemos podemos nos acercar a Dios solamente a través de Jesús. A través de Jesús, Dios trajo la salvación al mundo. O sea, los tres son uno y uno está para lo otro y lo otro para lo uno. O sea, a través del Hijo tenemos la salvación. A través del Hijo tenemos acceso al Padre. Podemos nos acercar al Padre a través del Hijo. Y la mejor definición de lo Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios actuando en nosotros. Es Dios que está en nosotros. Vemos eso en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, cuando aceptamos a Jesús, recibimos lo Espíritu que proviene de Dios. Lo Espíritu Santo. Lo Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros. Lo Espíritu Santo que permite creer y comprender las cosas de Dios. Por lo Espíritu. Y vemos que Pablo habla en Romanos que lo Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Sí, si usted quiere aprender, lo Espíritu Santo te va a enseñar. Ok, existe una jerarquía en la Trinidad. Wow, ¿será que hay? Mira. La expresión primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, muchas veces nosotros tenemos como si fuera la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, como si tuviera una jerarquía, pero no la hay. Los tres son Dios. Los tres son uno. ¿Cómo se puede dividir tres en uno? O 1 por 3. ¿Cómo se puede? No se puede. El Padre se origina. Es decir, el Hijo es eternamente generado del Padre. Y el Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo. O sea, todo se origina del Padre. O sea, cuando digo generado o procede, no significa creado. Nosotros fomos criados
por Dios en el Edén. No, pastor, mira, quien me concebió fue mi papá y mi mamá. Sí, ahora sí, pero nosotros fuimos criados, hechos por Dios en el Edén. Esto es una creación, pero el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo fue regenerado o fue generado y procede de Dios. O sea, es muy diferente. Si él fuera criado por Dios, teníamos tres dioses, pero la palabra nos dice que tenemos un único Dios. El Padre siempre ha sido Padre. El Hijo siempre ha sido el Hijo del Padre. Y el Espíritu Santo siempre ha procedido del Padre y del Hijo en amor. Sí. Y vemos esto en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. No, Jesús no fue criado para venir al mundo. No, Jesús ya existía. Y él ya existía antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera mundo, antes que tuviera los ángeles, Jesús ya existía. Ángeles, ok, va en YouTube, tenemos un estudio sobre ángeles y usted va a conocer todo sobre ángeles, lo que dice la palabra. Pero en San Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Consolador, se te recuerda en Hechos 2, ¿no? Jesús envió el Consolador. En Mateos, en los evangelios, usted va a ver que Jesús decía, mira, yo tengo que me ir para que pueda enviarvos lo Consolador. Y esto, el Consolador cuando llega, que es el Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo. O sea, no hay una jerarquía en la Trinidad. Todos los tres son dioses. Todos los tres son Dios. Y no son Dios separados, son Dios juntos. Bueno, Agustín da una definición muy linda sobre la Trinidad. Él le habla. El Padre es solo el Padre del Hijo. Y el Hijo solo el Hijo del Padre. Y el Espíritu, sin embargo, es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo, uniéndolos en un vínculo de amor. Esta es una definición clarísima de lo que es la Trinidad. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son igualmente Dios. La próxima semana llevaremos las preguntas más relevantes sobre la Trinidad. La próxima semana tenemos las preguntas que separamos para confirmarnos o las dudas que tenemos
para aclararnos las dudas que tenemos sobre la Trinidad. Entonces, la próxima semana te invito a estar con nosotros para que podamos juntos estudiar o ver las preguntas sobre la Trinidad. Si usted tiene alguna pregunta, escriba aquí abajo. Si usted tiene alguna duda, estamos listos para ayudarlo. Estamos listos para, junto de la palabra del Señor, hablarnos con usted. Muchas gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Que Dios te bendiga mucho y espero verte en el próximo video. Y invite a las personas para que nuestra familia esté creciendo cada vez más. Que Dios te bendiga.